como todos ustedes saben, un artículo que escribió junto a Nora Glusch forma parte de la bibliografía obligatoria del Eje 1. Y entonces tenemos, por suerte, vamos a poder escuchar algunos marcos de análisis que están implicados en ese texto. Miriam Felfeber es profesora e investigadora de la UBA en temas de política educacional y actualmente además es la directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Así que, sin más, Miriam, la pantalla es tuya. Bueno, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, gracias por compartir este espacio, este breve espacio. Le comentaba Cristina que poder por ahí compartir algunas ideas en un tiempo muy reducido que es con el cual contamos, tal vez se torna difícil, pero bueno, son las condiciones con las cuales que estamos atravesando en el marco de esta pandemia, tan compleja, tan dolorosa, pero al mismo tiempo nos permiten tal vez estas posibilidades de acercamiento que de otro modo no siempre son posibles, ¿no? Compartir lo que venimos trabajando con Nora Glusch en el equipo de investigación, y está centrado en torno a pensar las políticas públicas desde la perspectiva del derecho a la educación. ¿Qué políticas se vienen implementando en nuestro país, tomando como quiebre? Si se quiere, en realidad el quiebre podría ser la última dictadura militar, pero en ese artículo trabajamos a partir de lo que fue la reforma en los 90, que fue una reforma que se propuso instalar el sistema educativo sobre nuevas bases, así lo mencionaban directamente, ¿no? Inclusive cuando se sancionó la Ley Federal de Educación se planteaba que, así como la Ley 1420 había establecido la base del sistema, se quería refundar el sistema, ¿no? Así como se quería refundar el modelo de Estado, economía, etc. Entonces, los 90 marca un quiebre muy importante en relación a la orientación de las políticas en el campo educativo, y que también me parece importante, ¿no? Siendo acá que compartimos el hecho de que todas, todos somos docentes, que ha tenido efectos muy grandes también en términos de la conformación de subjetividades, ¿no? Cómo se piensan a los actores políticos, cómo nos pensamos y nos piensan a nosotros como docentes que construimos política pública, y cómo pensamos a los sujetos del sistema educativo, incluidos los estudiantes. Los estudiantes son sujetos de derecho, que tienen derecho a la educación, son sujetos que deben ser asistidos por la política pública tiene que generar condiciones que junto con la sociedad contribuyan a materializar derechos. Y en ese sentido, entonces, nos interrogamos sobre las políticas que se implementaron a partir del cambio de siglo en el marco de los denominados gobiernos democráticos populares, que se engloban en la categoría de posneoliberalismo. Hago una aclaración, la categoría posneoliberalismo es una categoría que en realidad tiene sentido y se utiliza en América Latina, ¿no? No se usa en todo el mundo para dar cuenta justamente de todos los gobiernos que a partir de la asunción de Chávez, pero sobre todo, bueno, a partir del cambio de siglo, comienzan a impugnar las políticas de orientación neoliberal, comienzan a confrontar con las bases de sustentación de la lógica neoliberal, la racionalidad del mercado, la idea de que la educación es una mercancía que se compra, que se vende, y como dice Mir Sader, vuelven a intentar colocar los derechos en la esfera pública, desmercantilizar el bienestar, desmercantilizar la educación. La categoría post-neoliberalismo, bueno, lo que vino después del neoliberalismo, ¿qué vino después? Y ahí hay grandes debates, ¿no? Y al día de hoy nos preguntamos inclusive en qué medida las políticas impulsadas por los gobiernos democráticos populares han podido instalarse en la medida de que después pueden ser desarmadas con tanta rapidez. Exacto. ¿Cómo se han instalado en términos del aparato institucional, la legislación, las medidas, las institucionalidades que se fueron generando, leyes, resoluciones, transformaciones en el sistema, la vuelta a la vieja estructura de primaria y secundaria, etcétera? Pero también nos preguntamos en términos, y que eso es mucho más difícil de analizar, qué cambios produjo en términos de la subjetividad de quienes conformamos el sistema educativo. Entonces, simplemente señalar
ustedes conocen mucho mejor que yo, han transitado la reforma en los 90, ni hablar en la provincia con lo que ha sido la EGB y el polimodal, así que no hace falta que aluda a este tema, sí simplemente señalar que la reforma en la década de los 90 logró instalar, y el Banco Mundial lo decía así, como una nueva cultura vinculada a la importancia de la evaluación en términos de rendición de cuentas, y un informe del Banco Mundial de 1999 así lo planteaba, que en Argentina se comenzó a instalar una cultura de la rendición y de la evaluación desde esa lógica, ¿no? Obviamente que sabemos que la evaluación forma parte del proceso educativo, estamos hablando de las mediciones estandarizadas de resultados, y desde esa lógica de la rendición de cuentas, que se agudizaron los problemas. Sabemos de un sistema que ya estaba fragmentado previo a la reforma, inclusive previo a la dictadura, nunca fue un sistema igualitario, pero un sistema que avanzaba integrando cada vez a diversos sectores de la población, y esto se quiebra obviamente con la dictadura. Por eso hay un trabajo de Pablo Pinó y Marcelo Mariño que se llama El principio del fin, que es el principio del fin de lo que era un modelo de ascenso vía el sistema educativo, que no nos había incluido a todas, a todos, pero que tenía esa aspiración de mayor universalidad, vamos a decir, de ir incluyendo a los diferentes sectores en el sistema. Lo que en los 90 va a hacer, y esto es una cuestión compleja, es que va a incluir más estudiantes dentro del sistema. No podemos decir que expulsó estudiantes del sistema, al contrario, el tercer ciclo de EGB fue casi una gran playa de estacionamiento de los jóvenes que no iban a tener lugar en el mercado, etc. Entonces, ¿cómo se da ese proceso que en los 90 agudiza los procesos de segmentación del sistema, habiendo más estudiantes en el sistema? Y ahí hay una caracterización que hace Emilio Tenti, que es interesante, que él dice, se produce masificación con exclusión. Los sistemas educativos se vuelven más masivos, hay más estudiantes dentro del sistema, pero ahí se producen modelos de inclusión excluyente, los incluimos, pero los incluimos en circuitos diferentes, en circuitos más degradados, los incluimos a sujetos cuyos derechos son vulnerados en otros ámbitos de la vida social, cuando no están las condiciones, cuando no hay edificios seguros y los docentes vuelan por los aires, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso me parece que es un punto importante. Lo que hizo también la reforma de los 90 fue agudizar las diferencias entre las jurisdicciones, y estamos en lo que estamos. Miren las dificultades de volver a una primaria y una secundaria que tenga la misma duración, que no es solamente un problema formal, ¿no? Que sea 7 y 5 y 6 y 6, y el famoso séptimo, etc., no es solamente un problema formal, porque la estructura académica de un sistema define qué conocimiento se le enseña, a quiénes, cuáles son los docentes especializados a cargo de esos saberes, etc. Y también lo que hizo fue, y me parece que acá es un punto central, en el caso de ustedes como docentes, fue deslegitimar nuestros saberes, ¿no? Los docentes no sabíamos, teníamos que reciclarnos, reconvertirnos, nos resistíamos a la reforma, nos resistimos a los cambios, y ahí aparece la docencia, que esto se va a volver a dar después a partir de la asunción del gobierno de Macri, como un flanco de ataque muy fuerte, o como lugar de resistencia a las reformas que se querían implementar o imponer. Y adquiere una fuerza inusitada el saber de los expertos, que ya venía cobrando fuerza en años anteriores, pero ahí están los expertos que definen los CBC, están las editoriales que arman los manuales en función de los CBC, que a veces son los mismos expertos que trabajan en un lado y otro, y se fue configurando además toda una red de, inclusive discursiva, CBC, TTP, piensen lo que era, ¿no? que implicaba una forma de pensar lo educativo muy alejada de los procesos pedagógicos concretos, ¿no? Recuerdo esta distinción que discutíamos de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, como si lo conceptual no fuese, si un contenido no fuese conceptual por definición. Pero todo ese lenguaje, ese saber experto, entre comillas, contribuyó a deslegitimar nuestras voces, nuestro lugar como docentes, ¿no? Me parece importante porque entonces, ¿qué sucede a partir de, bueno, hay un interregno obviamente entre los 90 y el cambio de gobierno del 2003, pero no hay tiempo de poder analizarlo, pero sí me parece a partir del año 2003, ahí es la pregunta que nos hacemos con Nora Gluz, es que se comienzan a desplegar lo que el propio gobierno define como políticas de inclusión con justicia social, en todos los ámbitos, incluido el ámbito educativo. Y ahí hay que preguntarnos qué significan estas políticas de inclusión. Nos preguntamos con Nora si esas políticas de inclusión se inscriben o no en procesos de democratización,
Acá hay toda una discusión más sociológica, si se quiere, más del campo de la sociología y la educación que la política, que algunos dicen, bueno, si hablamos de inclusión, que obviamente es la contracara de la exclusión, es que el otro está ahí afuera y nosotros lo incluimos. Y al incluir al otro, considerando lo que está afuera, nos posicionamos en un lugar de desigualdad. Y que el concepto de inclusión tal vez habría que discutirlo. Lo que nosotros observamos con Nora en el análisis de las políticas implementadas a partir del cambio de siglo en Argentina, pero también en otros países, pero sobre todo en nuestro país, es que la inclusión no tuvo ese sentido, porque estuvo inscrita en un horizonte de mayor igualdad. Por eso inclusive los programas, el Plan Social Educativo, que era una política compensatoria que colocaba a los sujetos como sujetos asistidos, es reemplazado por el Programa Integral para la Igualdad Educativa. El Plan de Conexión Digital se llama Conectar Igualdad. Hubo un horizonte de igualdad definido desde la política o los grandes lineamientos. Cómo eso se implementó, inclusive del propio gobierno, cómo eso llega a las instituciones, ahí hay mucho para analizar y discutir, y es verdad que en una sociedad desigual es muy difícil avanzar en la construcción de este horizonte igualitario, pero era un horizonte que orientó en cierta medida la definición de la política pública, por lo menos a nivel del gobierno nacional, porque acá tenemos que diferenciar también gobierno nacional, gobiernos provinciales. La realidad de la provincia, nosotros hicimos investigaciones en la provincia de Buenos Aires, más allá de la afinidad política entre un gobierno, el signo de un gobierno a nivel nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, sabemos que han sido gestiones muy diferentes en relación a la, y dependiendo además en la provincia, qué gestión, ¿no? Ustedes tuvieron como muchos cambios de gestión, digo, que implicaban cosmovisiones, formas de entender la educación, la política pública, muy diferentes, ¿no? Me vienen a la mente algunos de los nombres, inclusive una directora que venía del campo de la economía, ¿no? Si no me equivoco, y que estuvo al frente de la Dirección General de Cultura y Educación. Entonces, no me voy a detener en esto, y con más razón, digo, ustedes conocen más que esto, simplemente señalar esta cuestión de que las políticas de inclusión tuvieron ese horizonte, y nuestra pregunta es si se inscribieron o no en procesos de democratización. Si avanzamos mediante estas políticas en incluir desde una perspectiva de ampliación de derechos, democratización. Y por eso, bueno, volvemos a analizar cómo la legislación cobró un lugar destacado durante las políticas, sobre todo del gobierno de Néstor Kirchner, aunque también después en la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Piensen que ese texto es del 2011, así que llega hasta el 2011, no toma la segunda presidencia, donde también se avanzan en ciertos cambios, pero sí nos interesa señalar cómo hubo un primer momento destinado a... La legislación buscó dar solución a los problemas que se encontraban en el sistema. Los docentes cobraban el sueldo en patacones y LECOP, no había clases, la primera medida de gobierno fue ir a firmar con el sector docente, Néstor Kirchner, Daniel Filmus, un acuerdo, y sale la ley de 180 días de clase y salario docente, para garantizar que los docentes cobren su salario. Una ley como todo es susceptible de interpretación. Algunos dicen, bueno, era una ley para controlar a los sindicatos, dicen, no, era una ley para garantizar que haya clases, para garantizar las condiciones. Observaban que había problemas con la educación técnica, que había quedado relegada con el polimodal, sobre todo en provincia, ley de formación técnico-profesional. Faltaban recursos, ley de financiamiento educativo. ¿Por qué señalo esto? Porque la ley de educación nacional, y en esto coincido con el análisis que hace Flavia Terigi, no estaba en el horizonte de los cambios políticos que el gobierno se propuso en el año 2003. Acá hay análisis divergentes, desde los sectores gubernamentales dicen que no estaban dadas las condiciones y que recién en el año 2006 las condiciones estuvieron dadas. No encontramos indicios, inclusive en las declaraciones, que había una intencionalidad de derogar la Ley Federal de Educación. Se hablaba de modificar aquellos aspectos que no funcionaron, pero inclusive se decía que el núcleo programático había que mantenerlo. Ahí hay como diversas miradas, y en el año 2006 se decide cambiar la ley. Acá quiero señalar dos cosas. Una, que lo que llamaron el proceso de consulta no fue un proceso de consulta. Ustedes se acuerdan, no sé quiénes de ustedes participaron, llegaba a las escuelas un documento que había que pronunciarse en poco tiempo. La razón era que querían sacar el debate de la ley de la campaña electoral del año 2007, pero fue muy poco tiempo para armar un real debate. Los sindicatos apoyaron porque en realidad dicen, bueno, nosotros ya veníamos debatiendo en congresos, en nuestros espacios, muchos movimientos veníamos debatiendo los cambios necesarios,
Pero ahí hay un tema. Pero la ley se aprueba, es una ley que avanza ampliando derechos, es una ley que establece que, a diferencia de la ley federal, decía que el Estado era responsable de garantizar la política educativa. Acá se dice que el Estado es responsable de garantizar el derecho social a la educación. Es un cambio muy importante. Aunque la ley mantiene algunos núcleos conservadores de la Ley Federal de Educación. La distinción entre lo público y lo privado. Al día de hoy seguimos hablando de las escuelas públicas, y en realidad públicas formalmente son todas, la de gestión estatal y la de gestión privada por ley, ¿no? Es importante, el hecho de que no haya, o tal vez no pudiera, las relaciones de fuerza no estaban dadas, poder volver a redefinir estos sentidos de lo público que se instalaron, que fue otra consecuencia muy fuerte de los 90, sobre todo en Argentina, aunque en otros países también. En el marco de la reforma del Estado, deslegitimar lo público asociado al estatal. ¿Se acuerdan Neustadt, Doña Rosa, los teléfonos que no funcionan, etcétera? Esa apelación constante a descalificar que todo lo del Estado era burocrático, ineficiente. Miren, si no tuviéramos Estado, si no tuviéramos escuelas a cargo del Estado, ¿qué haríamos? Una pandemia. Si no tuviéramos hospitales, salud a cargo del Estado, ¿no? Como para poder pensar esto. Pero en los 90 fueron instalando esta idea de que el Estado era ineficiente, burocrático, por eso el lema del gobierno del menemismo era, ¿se acuerdan? Achicar el Estado para agrandar la nación. Achicar el Estado también implicaba redefinir las políticas públicas. Pero vuelvo entonces, estaba con la Ley de Educación Nacional, mantiene esa distinción de público y privado como una diferencia de gestión, le agrega la gestión social y cooperativa, ¿no? Incorporando demandas de bachilleratos, de algunos movimientos, y mantiene, si bien define que el Estado es un derecho social que el Estado debe garantizar, también mantiene una definición de la ley federal que el Estado es un derecho personal y que la familia es agente natural y primario de la educación. ¿Saben qué significa esto, que la familia sea agente natural y primario de la educación? Significa que la familia tiene la responsabilidad primaria, y es la formulación de la Iglesia Católica, por eso la Iglesia estuvo de acuerdo también con la Ley de Educación Nacional, que es la familia la responsable, y que en la posición de la Iglesia el Estado no podría imponer contenidos algunos, incluidos los contenidos en materia de educación sexual integral, que es un gran debate hoy presente. Pero claramente es una ley que se inclina más hacia el lado del derecho social a la educación, a la responsabilidad del Estado, que establece la formación docente gratuita para los docentes del sector estatal, que comienza a avanzar en definiciones de la carrera docente, aunque no la modifica, pero que comienza a avanzar en un sentido de ampliar derechos, decimos con Nora Gluz, de avanzar en modelos más democratizadores, sobre todo porque es una ley que está atravesada también por este horizonte de inclusión con justicia social en una perspectiva más igualitaria. Se sancionan también todo un conjunto, una batería de leyes que amplían derechos muy importantes, ¿no? Desde la identidad de género, desde ¿no? Promover la participación de los estudiantes, toda una serie de derechos que caminan en ese sentido, y leemos las políticas educativas en ese marco, ¿no? De un Estado que vuelve a asumir un rol central en materia de política pública. Mabel Toita Rey dice, ¿qué hicieron los estados de los gobiernos democráticos populares? Se apropiaron del excedente y lo volcaron en política pública. Algunos dicen, bueno, pero había excedente porque subían los precios del commodity, del petróleo, etc. No siempre en la historia de nuestros países ese excedente se volcó en política pública. Ha habido otros momentos de excedente y eso no iba a políticas públicas de ampliación de derechos, de mejorar las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Si esto logró romper las brechas de desigualdad es un gran tema. Sí se mantuvieron las desigualdades entre las jurisdicciones, pero mejoró el nivel de vida de la población en su conjunto. Uno de los problemas para América Latina, que muchos autores señalan, y creo que tal vez puede ayudarnos a explicar un poco qué pasó también ese periodo, es que si bien se cuestionaron las políticas neoliberales, si bien se planteaba un Estado que asuma la responsabilidad por generar condiciones, por garantizar derechos, no pusimos en discusión los valores que orientaban, y esto ya lo digo en términos personal, no está ahí en el artículo, los valores que orientaban nuestro sistema educativo y nuestra sociedad, ¿para qué formar? Frei Beto decía en Brasil, en el año 2014, los gobiernos democráticos populares incluyeron muchos estudiantes dentro del sistema, hecho no menor, sacaron de la condición de pobreza
a gran cantidad, millones de personas de la condición de indigencia, no es un hecho menor, pero no logramos construir una forma alternativa a la sociedad de consumo. Los incluimos, pero los incluimos al modelo de consumo. Y creo que acá hay un punto central, que es a trabajar, a discutir, que tiene que ver con qué valores se promueven en el sistema educativo, ¿no? Los valores son la solidaridad, los valores es el mercado, es, ¿no?, tener el último celular, que ahora nos damos cuenta, bueno, tener lo que la sociedad además nos propone a la sociedad, o los medios de comunicación nos venden como un modelo, pero hay una discusión acerca de los valores. Y en qué medida el individualismo que nos propuso el neoliberalismo a la década de los 80, 90, caló también en la subjetividad. Modelos basados en la competencia, el otro, yo me lo merezco porque me esfuerzo, el otro no se lo merece, quiere vivir del plan de la asistencia del Estado y no se lo merece porque no se esfuerza, y cómo esas formas de pensar y de pensarnos como sociedad y como sujetos han calado muy fuerte, ¿no? Y creo que en cierta medida esto explica también por qué inclusive los propios beneficiarios de esas políticas después votaron por gobiernos que desandaron el camino de esas políticas, ¿no? Entonces, volviendo un poquitito a las políticas de inclusión, lo que nosotras analizamos es que hay un horizonte más vinculado a esta ampliación de derechos, que estas políticas lograron avances importantes, aunque mantuvieron algunas de las lógicas de funcionamiento de la década de los 90. Por ejemplo, el ejemplo que damos ahí es la asignación universal por hijo. Tiene una lógica, no era para todos, pero es una lógica universal, porque ¿cuál es la lógica? El trabajador no asalariado o el trabajador que gana menos o desempleado o que gana menos de X, ¿no?, del salario menos de lo que se terminó como esa suma, recibe en concepto de una asignación familiar lo mismo que recibiríamos los trabajadores, trabajadoras asalariados, que es el salario familiar. Entonces la UH tiene esa lógica y además integrar programas de educación y salud, es decir, bueno, está el trabajador que recibe esa asignación universal que en cierta medida equivale a lo que recibimos los trabajadores asalariados. ¿Qué pasó con esa prestación? Empieza el tema del control, el tema de que el Estado retiene un porcentaje, la libreta sanitaria. Hay una forma de control o de implementación que tal vez no logra romper con ese modelo del sujeto asistido. Si bien la UH realmente es una política que tuvo, y de hecho se mantiene, creo que por eso un sentido universal, más inclusivo, que obviamente no reemplaza el problema del trabajo, la necesidad de garantizar un trabajo para toda la población, pero sí en el sentido de pensarlo y, ¿no? Hoy se está discutiendo, si quieren hay materiales, Daniel Arroyo, el propio ministro de Desarrollo Social, están discutiendo algo que se viene discutiendo en Europa ya desde el siglo pasado, que es el tema del ingreso ciudadano. Que toda persona por ser ciudadana tiene derecho a un ingreso que le garantice determinadas condiciones materiales de existencia, ¿no? Entonces, esta asignación universal por hijo es un ejemplo claro de esta política que avanzó ampliando derechos, aunque en su forma de prestación mantuvo alguna de las lógicas más focalizadas o que lo colocaban al sujeto en un lugar diferenciado con respecto al hijo de un trabajador que va a la escuela y que también teníamos que presentar para cobrarlo el salario. ¿Se acuerdan Claro. la asistencia, para cobrar el salario familiar tenemos el certificado de regularidad, y el certificado de regularidad suponía que nuestros hijos tienen que estar vacunados, para hacer regularidad en la escuela, inscribirlo, tenemos que tener la libreta de vacunación, se les exigía vacunación, asistencia, pero ahí hay una forma de control tal vez diferenciada que habría que repensar. No sé cómo estoy de tiempo, Cristina, si ya... Y nos quedaríamos escuchándote la vida, digamos, pero andá ya cerrando así. Después, Bueno, ahí bueno, ahí tienen el artículo, y quien quiera escribirme o dialogar podemos hacerlo en otros momentos. Sí, simplemente señalar que esas políticas, esa orientación de política que en el plano legislativo plasmó en el gobierno Néstor Kirchner y después en la primera presidencia, después fue encontrando una traducción en las políticas que el gobierno impulsó. Un ejemplo, la ley dice educación secundaria obligatoria, bueno, ¿qué programas el gobierno va a impulsar para realmente garantizar la obligatoriedad? Garantizar la inclusión de todos.
cómo acompañar las trayectorias, cómo garantizar que terminen los estudios aquellos que estaban afuera. Ahí se despliega toda una serie de medidas y de políticas que muestran la necesidad de una mirada integral de la política pública. No basta con decir obligatoriedad, no basta con garantizar un lugar en el aula, que no es menor, un lugar en las aulas a cada uno, a cada una. Hay que desplegar políticas que acompañen esas trayectorias, hay que repensar el formato escolar. En esto se avanzó, aunque no se terminó de profundizar, pero empezó a cuestionarse el formato de la escuela secundaria, que siempre fue un formato expulsivo. Y ahí entonces se van desplegando programas, Ley de Educación Sexual Integral, un programa que implementa la ESI desde el Ministerio, y esos programas, y eso es lo que hay que analizar, bueno, después tienen una traducción a nivel provincial, y después hay diversos modos de apropiación por parte de los sujetos. Inspectores, las líneas que bajan de la dirección, y la idea de bajada, bajan, ¿no? Inspectores, supervisores, directores de establecimientos, los docentes, las propias comunidades, los padres, cómo nos apropiamos, cómo significamos, cómo resignificamos esas orientaciones de política que caminaron en un sentido de intentar ampliar derechos. En ese sentido, garantizar la inclusión con justicia social. Y creo que acá, entonces es importante ver que cuando analizamos política pública, las políticas tienen una trayectoria, el concepto Bolus habla de las trayectorias de las políticas educativas, que muestran que hay un primer grado de institucionalización, después se genera toda una arquitectura institucional por parte del Estado para garantizar eso con recursos. Por ejemplo, ahora pensemos en seguir educando. Los libros, los cuadernillos, discutimos, son buenos más, están los cuadernillos de Nación, está el cuadernillo de la provincia, los de Nación responden a lo que la provincia necesita, y ahí empiezan los problemas que tenemos en un país federal como el nuestro, ni hablar de la provincia de Buenos Aires, además que tiene 130 municipios, entonces las formas de apropiar, 137, ¿no? Si no me equivoco. 36. 36. Las formas de apropiación por parte de cada territorio, ¿no? Los sentidos que adquiere, y ahí entonces también hay que analizar justamente esto, por eso hablamos de los modos de apropiación por parte de actores, sujetos del sistema, donde a veces las políticas pueden ser una orientación más progresista y volverse más conservadoras en el aula, o políticas más conservadoras pueden intentar transformarse en un sentido más democratizador en los espacios educativos, ¿no? Por ahí con esto, no sé si, como lo tenían previsto, si hay lugar para intercambio, preguntas, o dejamos acá, no sé. Lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a tomar las preguntas, porque ahora tenemos que seguir, porque justamente por el tema este de la pantalla, es que tenemos bastante recortado el tiempo. Pero ya te estoy comprometiendo, Miriam, porque esto es un trayecto de formación para las comisiones evaluadoras que no termina cuando se concreta la parte evaluativa, sino que después nosotros tenemos todo un trayecto que lleva más tiempo sobre sistematización acerca de todo este proceso. Entonces... Por ahí les puedo pasar otro artículo que escribimos con Nora Gluz, que salió publicado ahora, que tomamos también kirchnerismo y macrismo. Ah, pero sí, que es más actual, sí, que salió publicado ahora. Dale. Y se los pasamos. Dale. Está más pensado en términos de la agenda educativa, porque así nos lo habían pedido, pero que toma también estas discusiones, si les parece. No, pero eso nos parece re interesante, sí, por favor. Y te paso, o les paso el link ahora, mientras ustedes siguen, antes de desconectarme, lo busco y se los paso acá por el chat, ¿quieren? Dale, fantástico, fantástico. Y cualquier material, Miriam. A ver, otros textos que aparecen ahí referenciados de otros autores, autoras que los tenemos que quieran, están a disposición. El conocimiento es un bien público, se produce en la universidad pública, y está la obligación de circularlo públicamente, así que estamos a favor del libre acceso y la libre circulación de los conocimientos, así que cualquiera de los materiales, textos que ahí aparezcan citados o que les interese, nos los solicitan y se los hacemos llegar. Salvo lo que esté, bueno, pero lleva un tiempo, el libro no escaneado, pero en general ya casi todo está digitalizado. Así que les paso ese link, y después, bueno, de diversos autoras, autores que trabajan estos temas, ya sea porque aparezcan citados o los interesen, nos comunicamos. Mil gracias. Te damos un aplauso. Muchas gracias.
Bueno, más que interesante los conceptos que pudo compartir Totalmente. Miriam con nosotros: democratización, justicia social, políticas de inclusión, políticas públicas, diferentes modos de apropiación, cómo significarlos y cómo resignificarlos, y en relación al trayecto que estamos y en el lugar que cada uno ocupamos como agentes y trabajadores de la política educativa pública, y con la responsabilidad de integrar comisión evaluadora. Así que totalmente agradecidos por esta participación.